mis manos, llenas de hermanos, que tu sangre cante en el viento como Hola, buenas noches. Acá estamos una vez más, escuchándonos todas las voces en esto que es un programón llamado Pensamiento Crítico y Memoria. Nada más y nada menos que la problemática que tenemos hoy es justamente cómo y dónde estamos todos aquí transitando en nuestro país. Justamente la falta de democracia, la falta de participación, la falta de derechos vigentes en nuestras calles, y bueno, de eso vamos a hablar, en nuestras calles, en nuestros hospitales, en nuestras escuelas, en realidad en todo. Entonces, bueno, a esto vamos. Tenemos acá a un querido compañero que va a tratar justamente todo lo que es la problemática de las personas adultas, mayores, ya muy mayores en distintas circunstancias, que tiene que hacer, ¿sí?, toda una disposición y una articulización con la salud, con los derechos, con la vida de las diversidades y demás. Obviamente, Gustavo, bienvenido acá presente. Ahora vamos a seguir con tu currículum, obviamente, y la otra gran invitada, que va a su vez a tener otra gran compañera, es nuestra querida Claudia Roca, la doctora Claudia Roca, que es presidenta de la Asociación Americana de Juristas para Argentina y vicepresidenta continental, pero lo que mejor es docente, militante de todo terreno la compañera, y estamos acá justamente para esto, para que podamos trajinar todo aquello que queremos que de alguna buena manera logremos transformar. Como pusimos transformemos, bueno, vamos a transformar nosotros todos estos espacios. Así que bueno, adelante. Antes de continuar, ahora quien les habla, Zulma Gómez, debemos comentar que también está presente, como siempre, Susana Santiago desde Rosario y nuestra querida compañera. Así que adelante los compañeros. Buenas noches y bienvenidos a los oyentes y a los compañeros que hoy nos acompañan y a las compañeras que tanto trabajan, Zulma y Nelly. Le vamos a dar la palabra a Gustavo. Adelante, Gustavo, perdón que te pisé. No, por favor, muchísimas gracias por invitarme. Espero que se escuche bien. ¿Se escucha bien? Bueno, en primer lugar, agradecerles esta invitación a participar de este programa y contarles un poco qué es lo que trabajamos, ¿no? Tengo que usar todo el tiempo el plural, no como una obligación, sino como un gran orgullo, porque soy parte de un grupo que existe desde el año 2005, que justamente nació, creció y se fue fortaleciendo por las políticas que impulsó Néstor Kirchner y después Cristina Kirchner, y que permitieron que las diversidades podamos tener nuestros espacios y también nuestras propias voces, y dejar de tener interlocutores e interlocutoras, pasar a ser sujetos de derechos y también con una fuerte participación cívica y también política, que es algo que muchas veces nos olvidamos, ¿no? El periodo anterior a lo que fue el gobierno de Néstor Kirchner a veces queda olvidado, queda en las penumbras, y sin embargo es importante recordar todo el tiempo que el gobierno de Néstor Kirchner significó un cambio de paradigma, significó el inicio de un proceso para que los grupos vulnerabilizados, no solo
las diversidades, sino también las personas con discapacidad, las personas mayores, los grupos postergados por las políticas económicas de la década del 70 y de los 90, estos grupos vulnerabilizados pudiéramos estar en la agenda, ¿no? Y esto creo que es algo que es importante remarcarlo. Hay muchas personas que hoy participan porque ya pueden votar, etcétera, pero no conocen lo que era el paradigma anterior al gobierno de Néstor Kirchner. Y en esto quiero contarles que yo integro la Biblioteca Popular Crisálida, un espacio de diversidad que nació en Tucumán en el año, formalmente en el año 2005, y que fuimos beneficiados por todo este contexto en donde la política de derechos humanos se transformó en una política pública, pero también en una política de Estado, y esto posibilitó que podamos trabajar muchas temáticas que hasta entonces estaban invisibilizadas, ¿no? Una de esas temáticas es justamente lo que estaba diciendo Zulma, el tema de las vejeces LGBT. Las personas gay, lesbianas, trans, bisexuales, que son mayores de 50 años y que existen justamente porque existió una política pública no solo relacionada con el igualitario y la ley de identidad de género, sino también vinculada a las políticas sociales, a las políticas previsionales, a las políticas reparatorias, y esto permitió que muchas personas LGBT que antes morían o padecían aislamiento y soledad no elegida y a veces tenían o desarrollaban trastornos o secuelas producto de violencia institucional o de distintos tipos de violencia, con este paradigma de derechos humanos, estas personas, esta comunidad pudo envejecer. Entonces hoy en día podemos hablar de personas mayores LGBT porque hubo un acompañamiento del Estado para que no mueran en las calles, para que no mueran víctimas de intervenciones caseras, para que puedan acceder a salud, para que puedan acceder a jubilaciones. Y quiero contarles algo que pasó hace muy poquito, pasó el mes pasado, y es una compañera trans, Joana, que trabajó durante 25 años haciendo aportes, trabajó mucho más, pero tiene 25 años de aporte, gracias a las políticas que quedan, porque muchas fueron recortadas y fueron destruidas desde el 2003 hasta la fecha, gracias a algunas de las cosas que quedaron, como algunas moratorias, etcétera, pudo, por un lado, acceder a su identificación. Ella no tenía partida de nacimiento por una historia que realmente da para un programa en sí. Ella pudo acceder a su identificación gracias a la ley de identidad de género y ahora pudo jubilarse. Entonces es una persona que hasta ayer vivía de hacer changuitas, de hacer pequeñas cosas para sobrevivir y próximamente, esperemos que sea muy pronto, va a poder acceder a una jubilación, a una buena jubilación, porque ella era la directora del piso de enfermería. Entonces hizo aportes desde ese labor profesional, en donde además durante el gobierno de Néstor se le reconoció la titulación, que también hubo distintas complicaciones con las personas trans que hicieron una carrera con un género y al no existir la ley de identidad de género se les complicó bastante después el tema del reconocimiento. Bueno, como ven, hay un montón de cosas que fueron surgiendo a partir del año 2003 y que posibilitaron que hoy podamos estar hablando de esto, ¿no? Pero algo que nos preocupa muchísimo es que justamente, como lo está demostrando este gobierno, los derechos cuestan bastante, nos cuesta bastante que los podamos concretar, pero pueden desaparecer justamente como está sucediendo con este gobierno por un DNU, por una ley, por una derogación de algo que costó muchísimo, ¿no? Y yo no quiero extenderme más porque no sé si la compañera también va a participar ahora. Ustedes me orientan como para que podamos... Sí, gracias Gustavo, excelente tu introducción. Sabemos lo que es esta lucha de todas las hermanas, de los diferentes colectivos y diversidades y las interseccionalidades que están atravesadas y que obviamente
cuesta que sean reconocidas. Quiero decir que Gustavo es Gustavo Díaz Fernández, es un compañero que es especialista en derechos humanos para comunicadores sociales de la Cátedra de la ONU y es presidente de la Fundación Bienvenides. Así que no lo había dicho antes, ahora ya estás en circuito completo y un gusto que estés. Y bueno, acá Claudia va a tomar la palabra y tenemos también el alto honor de tener a Marisa, una compañera que está en la vereda de lo que tiene que ver esto de democratizar las instituciones necesariamente. Así que bueno, Claudia, adelante, contes. Está cerrado tu micrófono, no se te escucha. Bueno, ahora sí. Bueno, ahora sí. Buenas noches a todas, a todos. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá. En tiempos, realmente en días muy difíciles. Ayer nos tocó enfrentar por esto de la pérdida de la democracia, esta noticia horrible para todas y todos en la Argentina, pero sobre todo para la niñez, que fue el dejar sin funciones a la defensora de niños y niñas y adolescentes de la Nación. Así que yo preferiría cederle la palabra a Marisa, que tenemos la suerte de tenerla esta noche aquí, por esto de que, nada, todos creo que hay un consenso global que esto de democratizar las instituciones es un proceso en general de transición hacia no solo gobiernos más democráticos, sino también el fortalecimiento de la sociedad civil, el resguardo de los derechos humanos y, por supuesto, la disminución de las desigualdades. Que hoy quede acéfala la Defensoría de Niños y Niñas de la Nación es particularmente grave para la sociedad argentina, es una violación que tiene responsabilidad internacional. Así que nada, de nuevo, prefiero darle la palabra a la doctora Graham, que creo que va a poder explicar, esto es inexplicable, pero digo, va a poder contarnos un poco más de esto. Bueno, buenas noches a todos, a todas, a todes. Bueno, gracias Claudia Roca por la invitación, querida amiga, compañera. Fue de Nélida. Y sí, gracias también a ustedes por invitarme a través de Claudia. Bueno, la situación es más o menos la siguiente, voy a hacerlo corto. La Defensoría de los Derechos de los Niños fue creada por la ley 26.061, que es una ley de protección y promoción de los derechos de las infancias y adolescencias. En esa ley se crea la figura de del defensor o defensora de los derechos de los niños, y después de 14 años logramos que hubiera un concurso que duró 2 años prácticamente, más casi otro medio año para las aprobaciones en ambas cámaras, donde, bueno, yo salí como titular de la Defensoría. Empecé mi gestión el 28 de febrero del 2020. Recordarles que el 13 de febrero del 2020, el 13 de marzo, perdón, fue el primer caso de COVID en la República Argentina, y el 19 empezó la cuarentena, por lo cual la DEFE se inició con la cuarentena. La DEFE le decimos porque los pibes le dicen la DEFE, así que quedó bautizada como la DEFE. La Defensoría empezó su primer año junto con el año de la cuarentena. Yo creo que eso fue una importante enseñanza para armar equipos de profesionales, tanto para la parte administrativa, que es imprescindible para fundar una institución pública de derechos humanos, nacional, independiente, autónoma, autárquica, que se rige por los principios de París, de forma virtual, así como estamos hablando ahora nosotros, y crear esos vínculos entre profesionales
les diría de todas las disciplinas y de más de 18 provincias de nuestro país, desde abogadas y abogados hasta antropólogas, pasando por psicólogas, sociólogos, asistentes sociales, comunicadoras, especialistas en redes, en fin, todo lo que hace administrativistas, contadores, etcétera, todo lo que hace para armar una institución pública desde -10, no teníamos ni silla, ni banco, ni lapicera, digo, no es que cuando uno asume un cargo, cuando alguien lo precedió, entonces ya está todo más o menos armado y uno le pone su impronta. Bueno, nosotros tuvimos que hacerlo desde cero, y yo soy orgullosa, la verdad, de esta formación que hicimos en estos 5 años. Lo lamentable fue que el año pasado, que nosotros dependemos para la reelección del defensor o defensora, o para mi reelección o para la elección de otros, si yo no decidiera hacer uso de 5 años más que me otorgaría la ley, se hace a través de una bicameral del Congreso de la Nación con 10 miembros, 10 diputadas o diputados y 10 senadoras o senadores, y durante todo el 2024 no existió, no pudimos lograr, y digo que no pudimos lograr porque no solo la DEFE, sino muchos fueron los actores que bregamos frente a los presidentes de ambas cámaras, Menem y Villarroel, a los presidentes de todos los bloques, tanto de ambas cámaras, a los presidentes de las comisiones de niñez y de población, que se constituyera la bicameral, porque era el año, el 2024, donde tenía que comenzar el concurso para elegir o reelegirme a mí, a mi defensor adjunto, o al que nos sucediera en el cargo, en el caso de que yo no me presentase, cosa que no pensaba hacer, la verdad, por razones personales, porque creo que tiene que haber gente más joven. Hay un montón de gente joven en la DEFE que podía competir y conducirla perfectamente. Ahora con esta situación estoy dudando un poco, pero es otro tema para otro día, pero no tuvimos esa bicameral y la tuvimos recién en marzo de este año, por lo cual coincidió justamente con que el 1 de marzo terminaba mi mandato. Como un grupo de organizaciones no gubernamentales iniciaron un amparo con una cautelar. Esa cautelar lo que solicitaba era que la Defensoría tuviese una intervención judicial, es decir, que un juez en lo contencioso administrativo federal seleccionara un especialista o experto en niñez. Ningún juez, la verdad, de ese fuero tenía ninguna intención de hacer esto. Estábamos además en plena feria. El doctor Walter Lara decía: yo no tengo incumbencia, ¿a quién podría elegir yo? Si ustedes concursaron, yo te elegiría a vos. Esto es una suerte de incongruencia. ¿Por qué no? Lo que tendría que hacer la Defensoría, nos dicen él y otros administrativistas como el doctor Tracy, la doctora Stein, que consultamos, que teníamos que poner en nuestro reglamento, cosa que no habíamos hecho, porque siempre tuvimos una bicameral durante los 4 años anteriores, donde rendíamos nuestros informes, una cláusula de prórroga tácita que tienen todos los organismos similares a los nuestros, para que no queden nunca acéfalas, tratándose de derechos humanos y además de un grupo vulnerable tan particular como son las niñeces y las adolescencias. Por lo cual hicimos esa prórroga, reformamos nuestro reglamento, los jueces lo dieron por válido, no solo 2 jueces en lo contencioso administrativo, sino también un juez penal, porque una organización que no recuerdo el nombre, Más Vida o algo así, me hizo una acusación por abuso de autoridad, creo, que fue desestimada porque no se encontró delito alguno. Yo tenía toda la potestad para reformar mi reglamento,
y así que eso no hubo dificultad. Cuando se constituye la bicameral, costó mucho que se constituyera, pero había una intención clara sobre todo del gobierno, de los representantes del gobierno actual, del oficialismo, pero también de aquellos que los acompañan, lamentablemente, como el PRO, una parte de la Unión Cívica Radical, que no quieren a la Defensoría, no quieren a ningún organismo de derechos humanos de control. Nuestro organismo es un organismo de control, que además tiene capacidad jurisdiccional, es decir, que tenemos legitimación activa para incluirnos, y no solo iniciar acciones, sino también incluirnos en cualquier instancia y en cualquier etapa de cualquier proceso en toda la República Argentina, es decir, en cualquier provincia, cosa que hicimos en estos 5 años. Y evidentemente, bueno, caímos un poco también en la volteada. No me quieren a mí, claramente, como defensora. Creo que no por la construcción que hicimos, sino simplemente por cuestiones, creo que puramente ideológicas. Es decir, si hay un gobierno que no cree en los derechos humanos, desprecia los derechos humanos, ha declarado públicamente negar el cambio climático y la degradación del ambiente, que es una de las observaciones del Comité sobre los Derechos del Niño en la 26, para poner un ejemplo, un organismo como el nuestro debiera ser intervenido y pasado por la famosa motosierra, ¿no? Nosotros logramos que por lo menos una parte de los diputados y los senadores, ahí fue el voto de la Unión Cívica Radical con Unión por la Patria, se lograra por lo menos poner una fecha para la iniciación del nuevo concurso, que es el 16 de junio. Esperamos que esto salga por resolución, todavía no la vimos la resolución. Y por supuesto derogaron el reglamento y mi prórroga, por lo cual, y para concluir esta primera parte, salvo que me quieran hacer alguna pregunta, en este momento, hoy, la Defensoría se encuentra céfala y estará céfala hasta que se elija al nuevo defensor o defensora por un concurso de oposición y antecedentes que por más rápido que se intente hacer, nunca podrá ser menor ese plazo de 60 o 90 días. Así que bueno, en esa situación estamos hoy, con una cantidad importantísima de amparos y de acciones colectivas, individuales, de clase, a nivel nacional, a nivel provincial y también ante la Corte Interamericana, ante el Comité de los Derechos del Niño con sede en Ginebra, que en este momento también estamos pensando en la legitimación activa para continuar con esas causas y con la incidencia que hemos tenido en estos años en políticas públicas, asignación universal por hijo, tarjeta alimentar, el progresar, infinidad de programas que podría contarles hoy. Lo cierto es que, así como la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, que conocimos en algún momento, fue absolutamente desmantelada, hoy es una subsecretaría de políticas familiares, que prácticamente, se ha echado a casi un 60% de su funcionariato, de profesionales muy formados y muy formadas, lamentablemente han quedado en la calle, pero lo peor es que se han achicado el presupuesto y han desaparecido prácticamente las políticas dirigidas a la niñez, salvo la asignación universal, que es un derecho y que nadie se ha animado, por lo menos hasta ahora, a derogarlo. Y era casi tenía que devenir esto de que la Defensoría quedara acéfala con riesgo de ser intervenida el próximo martes, cosas que estamos tratando de evitar. Bueno, es claro que obviamente de democratización no tenemos nada ahí, esto es indudable. Y lo más grave es que
quienes más vulnerables están son todas aquellas niñas y adolescentes que necesitan tener el respaldo de alguien que les garantice justamente el acceso a su derecho. Y esto es lo que se está hoy pasando, no solo las motosierras, sino que una topadora pareciera también ahí, Marisa. Porque me parece que si se hace el concurso de oposiciones y demás, puede pasar que pasen 2, 3 años hasta que se lo designe también. Esta es una de las particularidades, y nos tengamos que quedar acá acéfalos, y como la Procuración General, alguien que ya es vitalicio y está en suplantación de a quien se debiera haber elegido como justamente Procurador General de la Nación. Tenemos a alguien de esto. Entonces, esto es, y qué tan parecida a la situación que viven las hermanas de las diversidades también, ¿no? Tomando esto que comentó Gustavo, como bien es el trabajo que él viene elaborando y trayendo, buscando soluciones y demás. Así que bueno, a mí me encantaría que hagan entre los tres. Acá, Claudia, tenés un montón de cosas para decir, porque tú ya veo tu cabeza está saliendo humitos de la impotencia y bronca, que nos conocemos, compa. Así que bueno, que interactúen ustedes sobre estas problemáticas, que este espacio para que podamos pedir esto, que podamos expresarnos en esa falta que hay, por un lado, de poder acceder de mínimo a los derechos y a la justicia, esa falta de acceso que se está dando en todos los ámbitos. Esto es lo triste, en todos los ámbitos estamos excluidos y marginados. Así que bueno, dejo la palabra para que ustedes sigan a ver acá a Gustavo, transmitiendo qué te pareció esta situación real de funcionarias, probas, garantista de los derechos y demás, y que bueno, hoy se encuentra fuera de su lugar de trabajo por una imposición, que después voy a decir una cuestioncita también. Sí. Adelante. No decir una cosa, porque no sé si lo va a decir Marisa, lo quiero decir yo. Fue una gestión tremendamente activa, ¿no? Tremendamente activa, disruptiva. Hay casos en donde tuvo roles centrales, qué sé yo, desde el conflicto con las 4 mujeres mapuches y sus niñas, ¿no? Nos consta, nosotros de la Asociación Americana incluso acompañamos esa causa donde se pretendía una designación judicial, marcamos sobre todo el problema de la cefalía. Y quiero decir, porque esto es un enlatado global, ¿no? También, esto responde, no es solo un tema económico, no es reducción de gastos. No se trata de eso, se trata de anular un organismo que efectivamente cumplía con el rol de ejercer o hacer ejercer los derechos de las niñeces, ¿no? Y si no, reclamarlo, interpelar judicialmente, interpelar políticamente, educar, las enormes actividades educativas de participación. Bueno, nada, fue una gestión enorme, y esto es lo que molesta, esto es lo que entiendo, porque este gobierno, y bueno, ahora hablo yo por mi opinión, digamos, porque creo que son momentos bisagra en donde tenemos que ser lo más claros y honestos posibles. No se trata solo de que tenemos un canalla, así lo definen psicológicamente algunas colegas, profesionales de la psicología, me parece que es el término. Es un canalla como presidente con un grupo de mujeres y hombres canallas que gestan un gobierno canalla. Esto es un gobierno que es absolutamente abusivo, bueno, pero tiene que ver con un proyecto global, y es la destrucción del Estado, pero no cualquier Estado, porque el Estado en términos de dimensiones represivas crece. Claro. Disminuye el Estado en tanto esto, ¿no? Garante de las instituciones democráticas, de la soberanía, de la autodeterminación y sobre todo de los derechos humanos.
¿Por qué? Porque hay, digamos, no lo digo yo, lo dijo hasta el presidente del Banco Europeo, ¿no? Hay un proyecto, un megaproyecto de una gobernanza global y a los demás países pensados como administraciones en donde incluso la inteligencia artificial va a cumplir un rol importante. Bueno, estas instituciones como la Defensoría, hoy que estamos hablando de este tema, con este rol, con este perfil, molesta, no puede existir. Este es el problema, ¿no? Entonces es importante que entendamos a qué nos enfrentamos. No nos enfrentamos a un demente canalla, nada más. Nos enfrentamos a un mandato, porque quiero decir, quienes analizamos muchas de las normas que se están produciendo, sabemos que no están hechas por cualquier persona. Vemos que van con bisturí, con un bisturí preciso, han tenido preparado en etapas todo el desarme de un Estado soberano y democrático. Son enormes estudios de profesionales avesados en el derecho administrativo y en otras disciplinas que son los que están trabajando atrás. Entonces, para realmente enfrentar esto, tenemos que ser sinceros y tener claro a quién nos enfrentamos. Y por otra parte, que este modelo de dominación colonial, claro, yo decía hoy, me siento parada en un andén de una estación viendo pasar un tren bala, que apenas le vemos algún rasgo, ¿no? Viene a una velocidad y entonces, bueno, tenemos que poder parar, juntarnos, hacer estrategias conjuntas para empezar por lo menos a ralentizarlo, el proceso de devastación. Porque si no pasan estas cosas, esto es lo que estamos empezando a asistir. El miedo de mucha gente, yo leía hoy sobre la famosa teoría del loco, ¿no? La teoría del loco que muchos dicen que la pergeñó Nixon en su gobierno, y era esto de comportémonos y hagamos y hablemos como si estuviéramos dementes, porque eso generaba desconcierto y temor en los demás, ¿no? En realidad leía que la pensaron los primeros jefes de las fuerzas israelíes en los años 50, previo a la ocupación, ¿no? Pero bueno, se desarrolló esta teoría, esta forma, es la misma que elige Trump y es la misma por la que eligen un personaje como Milei para ponernos adelante, nos descoloca, genera miedo, en muchos genera parálisis, en otros genera hacerlos distraídos y en otros genera traicionar. Y no se está traicionando cualquier cosa, se está traicionando nada menos que a la democracia. Por eso es muy grave lo que algunos partidos políticos están haciendo en una institución clave como el Parlamento. Y creo que es importante pensarlo porque también tenemos que salir a hablar, porque este año hay un proceso electoral en octubre que es muy importante. Y es un momento para empezar a hablar entre nosotros y hablar, incluso salir de la endogamia y explicarles qué significa el voto en términos de los proyectos que están en disputa. Porque lo que están eligiendo no es a un simpático Milei con la motosierra. Están eligiendo una sociedad devastada. Están eligiendo un proyecto de fin del sentido humano y social y soberanía de este país. Hay que explicárselo, hay que hablarlo. Y esto que acaba de pasar con la Defensoría es una muestra clara de la sociedad que necesitan, ¿no? Este es el tema, perdón, no hablo más. Ahora sí. No, a ver, yo agregué algunas cosas. Digamos, eso es lo que pretenden. Perdóname, no te escuché porque hablé encima, perdón. Perdón, Marisa, no, dije indefensión total todes, en eso nos quieren, digamos, indefensos. Sí, yo no puedo más que estar de acuerdo con todo lo que plantea Claudia. Realmente, además, es el capitalismo más deshumanizante que vivimos. Yo creo que no solo en la era de la democracia,
desde el 83 para acá, sino también antes, en los gobiernos democráticos, entre golpe de Estado y golpe de Estado que vivió nuestro país. Yo creo que este es el peor modelo que hemos vivido. No se trata de hacer un ranking de cuál es el mejor o cuál es el peor, sino de pensar cuál es la estrategia para poder no solamente resistir, que es una cosa y que está bien, resistir, pero también pensar en cómo avanzamos también nosotros, ¿no? Porque la libertad avanza y no para, ¿no? Y este ultraje a la palabra libertad, ¿no? Además, pero quiero decir que el Parlamento también tiene un problema grave, que es que no logra los sectores, por lo menos más democráticos o que pretenden que se respeten mínimamente los derechos de la ciudadanía en términos de derechos humanos y también incluso de derechos subjetivos, no alcanza las mayorías necesarias. Entonces hay algo en la representación que hoy tenemos en el Parlamento, y eso tiene que ver, como bien decía Claudia, con qué va a votar nuestro pueblo en la próxima elección, ¿no? Y por eso hay que explicar cuál es la situación. Efectivamente, la Defensoría de los Derechos de los Niños, que conduje hasta ayer, todavía no fui notificada, hoy me hablaba Alicia Kirchner y me decía, no sé por qué te das por ida si todavía no te notificaron, pero me está por notificar hoy a la noche o mañana. Pero lo cierto es que desde el punto de vista presupuestario, el presupuesto de la DF es mínimo, no va a variar ni la economía global, ni la supuesta no inflación que existe en este país, bueno, etcétera, sino que tiene que ver con marcar la cancha y decir, hasta acá llegaron ustedes, ¿no? Esto de los derechos de los pibes no va más, y además si son los derechos, son otros derechos que ellos pretenden imponer y que no tienen nada que ver, no solamente con los principios de París que yo les nombraba antes, sino que tampoco tienen nada que ver con todos los tratados de derechos humanos que la República Argentina ha ratificado y que son parte de la Constitución Nacional. Ni siquiera hablo de la Convención sobre los Derechos del Niño, hablo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la Convención Americana de Derechos Humanos. Están violando todos y cada uno de los artículos de los tratados de derechos internacionales, que son sobre los cuales nosotros en algún momento hemos erigido un Estado presente que pretendimos eficiente también, y que es lo que hoy está en juego, ¿no? Nosotros tenemos hoy un presidente que se autodenomina topo para destruir el Estado desde adentro. Y como bien decía Claudia, es un Estado que quieren destruir, porque hay otro que crece. Y si ustedes ven las imágenes de los niños con discapacidad en esta interseccionalidad, ¿no?, de vulnerabilidades que escuché que hablaban antes, la represión que sufrieron los niños y sus familias con alguna discapacidad, con camiones hidrantes, con tipos vestidos o disfrazados con esos escudos, etcétera, frente a niños en sillas de ruedas o frente a niños con autismo. La verdad que la palabra cruel queda chica, y me parece que la palabra canallesco o canalla es la acertada. Yo estoy de acuerdo, Claudia, con este adjetivo. Yo creo que es así. Una cosa es ser cruel y otra cosa es ser canalla, que es el escalón superior. Y yo tuve la suerte de estar una hora conversando con el Papa Francisco, que lamentablemente lo hemos perdido, ojalá nos hubiese durado 2 añitos más, donde él me decía justamente esto, ¿no? Es el capitalismo desde el descarte, es el capitalismo que no tiene miramientos, y es el capitalismo que está deshumanizando a nuestros pueblos.
y la deshumanización de nuestros pueblos hace que votemos o que se vote lo que se vota. Entonces, yo sufría ayer viendo, no por las injurias que yo recibí, porque las vengo recibiendo hace muchos años y yo ya estoy acostumbrada, sufre más la familia que una que ya está curtida, ¿no? Pero sufría viendo cómo las diputadas y los senadores de la minoría trataban de imponer la racionalidad en un espacio donde nunca, no, lo que existe no es la racionalidad. El senador Benzuzán en un momento gritaba con un fallo en la mano, una sentencia que declara válido el reglamento de la prórroga tácita, que es lo que corresponde, porque el Estado, hay una regla del Estado y la Defensoría de los Derechos de los Niños es un organismo público, estatal, hay una regla del Estado que es la continuidad administrativa del Estado. Ningún lugar puede quedar vacío, no puede haber acefalía, y mucho menos en un organismo de derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, que no solo hemos intervenido hasta en la causa del asesinato de las 2 niñas argentinas en el Paraguay, junto con la Corte Interamericana y con la comisión de investigación que armó el Comité Internacional de Derechos del Niño. Es decir, ¿y quién va a defender a los chicos que fueron violentados ayer y repelidos por la fuerza, y una fuerza brutal, desmedida? ¿Quién va a hacer los amparos que nosotros hemos iniciado por los medicamentos, por los alimentos, que está en la Corte durmiendo el sueño de los justos? No quiero hablar solamente de la Defensoría, sino también de la Defensoría del Pueblo, del Comité de Prevención contra la Tortura, de la Procuración Penitenciaria, de una cantidad de organismos, de la Defensoría del Público, que fue absolutamente diezmada, de una cantidad de organismos que tienen que ver con un Estado con más democracia y con una democracia más directa, si uno quiere, más allá de aceptar que el pueblo no gobierna sino a través sino a través de sus representantes, y esto lo respetamos, pero nuestras organizaciones son participativas. Nosotros hemos escuchado a cientos y cientos de chicas y chicos de todo el país, de Jujuy a Tierra del Fuego, desde Mendoza hasta Mar del Plata, chicos que llevamos a Chapalmalal, por ejemplo, de las comunidades huichís que jamás habían salido de su comunidad y que por primera vez vieron el mar, y no solo chicos que vinieron de Salta, chicos de Campana que nunca habían visto el mar, chicos que viven en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la 1114, y jamás conocieron la Plaza de Mayo. Esa es nuestra realidad. Y eso que nosotros intentamos revertir en un organismo de derechos humanos nuevo, recién creado, con 5 años de trayectoria, bueno, eso es lo que ellos quieren impedir, ¿no? Está clarísimo qué es lo que ellos quieren y qué es lo que nosotras queremos o nosotras queremos, y está claro quién está de un lado y quién está del otro. Y yo decía a los compañeros y compañeras, amigos, amigas, que mandaban mensajes de solidaridad y de cariño y de respeto por el trabajo realizado, yo les decía, ellos me odian y está bien. Bueno, fíjate vos de todo el desarrollo que hiciste, y nada más que con niñez y adolescente. Pensemos lo que son los adultos y lo que son las diversidades, de lo cual están ajenos y fuera de todo, que yo quisiera, Gustavo, que tiraras, ya que estamos desnudando las instituciones que no cumplen y están fuera de todos sus objetivos. ¿Cómo es? Porque habló justamente Marisa de periodos diferentes de democracia, y nuestras compañeras de diversidades sin duda las padecieron en todas, antes, durante y aún ahora. Así que bueno, vayamos con esto. Es que yo no creo que sea, yo ya no creo que el programa sea el ámbito para hablar de esto, ¿no?
yo creo que acá hay temas que son bastante interesantes y que me parece que es bueno. Yo me tengo que ir enseguida, yo había hablado eso con las productoras. Yo no sabía que Claudia iba a interrumpir para meter un tema tan fuerte como este. Nosotros somos parte de las organizaciones que votamos para que Marisa Graham llegue a donde está. Incluso apoyamos una serie de iniciativas que ella hizo en Tucumán junto con Central y otros espacios más. Pero lo que pasó acá es muy interesante porque habla justamente de una de las razones por las cuales Milei es presidente, ¿no? Que es la falta de empatía dentro del espacio de derechos humanos, ¿no? Yo tenía un montón de cosas para contarles, como por ejemplo un relevamiento que hicimos sobre la situación de acceso a salud para personas mayores LGBT. Tenía otras cosas para contarles respecto justamente a esto, a lo que viene sucediendo con Argentina en torno a los compromisos internacionales. Argentina en el año 2023, antes que asuma Milei, se comprometió ante Naciones Unidas con fortalecer justamente todo lo que es el paradigma de defensorías. El defensor del pueblo estaba vacante, eso no lo hizo Milei. ¿Y qué hizo Milei? Bueno, no habilitó la elección de un defensor del pueblo. En diciembre del año pasado intervino la Defensoría del Público. Y yo creo, Marisa, que a esta altura vos tendrías que saber que esto te iba a pasar. Porque en realidad lo que viene sucediendo es que se viene desarmando toda una estructura de protección de derechos, ¿no? Entonces, esto no es algo que no sabíamos que iba a pasar. Esto venía pasando hace bastante tiempo y con Milei se profundizó, porque en muchos de los espacios, el INADI, la Defensoría del Pueblo, la Secretaría de Derechos Humanos, había trabajadores precarizados, había programas que no se podían sostener más que con una inyección de políticas públicas y que no eran acompañados en las provincias. Entonces, yo creo que también tenemos que pensar un poco toda esa estructura que se armó y que estaba pegada o atada con alambre, como decía Ignacio Copani, y que posibilitó que esta gente venga, sople y se vuele todo, ¿no? Porque en realidad eso es lo que pasó. Eso también está vinculado a esto que estaba diciendo Marisa de lo que son nuestros representantes en el Congreso, ¿no? Votamos una lista esperando algo y después votan cualquier cosa. Entonces, ahora que tenemos la posibilidad de elegir, yo creo que no es ver que votamos en octubre, me parece que hay que involucrarse un poco antes y ver que quienes estén en la lista realmente sean personas que tengan convicciones para que no nos pase esto, ¿no? Que yo creo que va a volver a pasar, y que esto se va a seguir desmantelando. Yo me tengo que ir, lamento mucho no poder acompañarlos más, yo tengo mañana planificado un viaje, así que les deseo la mayor de las suertes. Yo creo que esto se construye haciendo carne, esto que decimos que nadie se salva solo, y para eso tenemos que ser empáticos, no creer que lo que nos está pasando nos pasa solo a nosotros, porque en realidad lo que está pasando es un paradigma y es un cambio de época, en donde muchas personas que consideramos que tienen que apoyar estas cuestiones, no las están apoyando, principalmente los jóvenes. A nosotros nos sucede que dentro de la misma comunidad LGBT, con todas las cosas que están pasando, lo apoyan a Milei. Y vos no lo podés entender. Lo mismo sucede con mujeres que están precarizadas laboralmente, son víctimas de violencia, y no entienden que cuando hay un Estado ausente, todas las personas somos mucho más vulnerables, ¿no? Necesitamos un Estado presente, necesitamos concientizar a las personas en el territorio, y le podemos enumerar un montón de pactos y tratados internacionales. De hecho, yo espero no hacer un comentario que te falte el respeto, Marisa, pero te escucho a vos y escucho a Cintia Ottaviano hace un tiempo atrás, cuando también hablaba de la importancia de la Defensoría del Público y del rol de la Defensora del Público para poder, ella ya no era defensora, pero estaba argumentando, ella es periodista, estaba argumentando públicamente esto. Lo mismo la desarmaron, no hubo manifestación, no pasó nada. Y es justamente una herramienta que permitía que podamos tener una mirada crítica sobre la información que llega a nosotros y de la manera en la cual no nos venden un buzón, ¿no? Hoy estamos debatiendo dónde compra las empanadas Darín y no el incremento que ha tenido el costo de vida. Y yo creo que eso es algo que tenemos que reflexionar, ¿no?
Marisa, es un placer siempre escucharte. Claudia, la verdad que sos una persona con una trayectoria impresionante. Espero que no pierdas las energías y sigas luchando porque se necesita personas como vos. Y chicas, les agradezco muchísimo, les mando un beso a todos y a todas y las voy a seguir escuchando, me preparo la valija. Chao. Gustavo, la verdad que te agradecemos por haber estado y obviamente te vamos a invitar a un próximo programa. Ahora está por terminar la primera parte de nuestro bloque, nos quedan 9 minutos. Si les parece, compas, chicas que estamos acá presentes, ponemos una música, Dayana, ¿sí? Y el corte. Y ahora vamos al corte. Que están muy mal, que hieren y lastiman, se aprenden en un rato del día. Las cosas que están muy bien, que alegran y sanan, les cuesta bajar del tren que pasa. Dos clases de personas hay, las que piden y las que dan, las que hacen y las que nunca hacen nada. ¿Cuánto dinero ganan los que viven de la muerte? La tierra de paz es cara, como drogas, como armas. Voy a traer unos soles, agua clara y también flores, para quitarle a la vida sus dolores. Ahora también en AM 1570. Radio Rebelde, AM 1570. ¿Cómo se hizo millonaria la familia Macri? 1982. Estatización de la deuda privada del grupo Macri por parte de Domingo Cavallo durante la dictadura militar. 1989. Contrato entre Mauricio Macri y Juan Carlos Rousselot para la construcción de las cloacas de Morón. 1991. Contrabando de autos de la empresa Sebel, presidida por el señor Mauricio Macri. 1991. El escándalo de Manliva, 1995. Decreto de Domingo Cavallo, que se llamó Decreto Sebel, por el cual se condonaba la deuda de 450 millones de dólares como consecuencia del contrabando que se había hecho. La fuga de capital de las empresas Sideco, Socma Americana, Correo Argentino, todas del grupo Macri por más de 50 millones de dólares. 2016-17. Y tener los Panama Papers, el Correo Argentino, Avianca, Autopistas del Sol, Odebrecht. Esa famosa riqueza del grupo Macri no se hizo ahorrando monedas en una alcancía. Alcira Argumedo, luchadora indispensable, una rebelde. La mañana del domingo. La mañana de Juan Domingo, perdón. La mañana de Juan Domingo. La mañana del domingo
con Martín García. La mañana del domingo. Todos los domingos, de 10 de la mañana a 3 de la tarde, con la conducción de Martín García y un equipo de la Gran Flauta. La mañana del domingo. La mañana de Juan Domingo. Para el pueblo, lo que es del pueblo. Un programa de análisis político con la agenda y la mirada de las y los trabajadores. Guillermo Varela, Rubén Fanesi, María Belloni, Marcelo Dualde. Todos los miércoles de 13 a 17. Para el pueblo, lo que es del pueblo. Nace Rebelde Stream. La Rebelde ya no es solo una radio. Ahora es Rebelde Stream, el canal de streaming más compañero. Métete a nuestro YouTube, suscríbete y participa del canal más compañero. Marcando una línea de periodismo, siendo fieles a lo que pensamos. Rebelde Stream, un medio emblema. Rebelde Stream. Para comunicarte con el Proyecto Cultural Maíz durante la emisión del programa, podés hacerlo llamando al 11 2690 8496. 11 2690 8496. Pero además, el resto del tiempo podrás solicitar nuestras publicaciones, charlas y seminarios comunicándote al 11 2294 6420. 11 2294 6420. Y también podés hacerlo a través de nuestros Facebook, Proyecto Cultural Maíz y Proyecto Cultural Maíz Radio. Proyecto Cultural Maíz, nacido en América como el maíz para alimentar la conciencia de nuestros pueblos. Fantasmas de la niñez, los miedos regresan, la mano dura y cruel que pesa. Que Dios te bendiga. Si se mudan los vientos que se llevan los días violentos, dos clases de tristezas hay, de canción y de llanto, las clavadas al alma y las de lágrimas. ¿Cuánto dinero ganan los que viven de la muerte? La tierra de paz es cara, como drogas, como armas. Clara y también flores para quitarle a la vida sus dolores. Bien, acá estamos. Me gustaría que Susana Santiago le haga a las invitadas ahora algunas preguntas, así nos vamos democratizando la palabra. Bueno, gracias por estar, la he estado escuchando con mucha atención realmente. Justamente hoy oía en un programa de radio que hablaban
sobre la desprotección de los chicos autistas, que se les quitaba toda la posibilidad de atención, ¿no? Qué problemática para las familias, creo que el tema era que cerraban centros de día, centros de atención, para sacar un derecho tan humano, ¿no? Tan necesario como la destrucción de este Estado, que es, lo dijo siempre Milei, ¿no? Es el topo del Estado, lo dijo siempre, y creo que lo dijo Claudia o Marisa, no recuerdo, pero oí que decía que esto es un cambio, no, perdón, lo decía nuestro compañero, esto es un cambio de paradigma. Tenemos que estar preparados con nuevas ideas, con nuevos modos de lucha, porque me parece que el cambio de paradigma tiene que ver con eso, con buscar otros modos de lucha. Insistir, persistir, estar, discutir, pero con nuevas ideas. No sé qué opinan ustedes. Yo soy arquitecta, cocinera, escritora, no tengo nada que ver con las leyes, o sea que me tienen que tomar como el pueblo que pregunta y qué opina. Estás muteada. No sé si querés decir algo vos. No, yo lo que creo es que, de nuevo, me parece que hay que abrir el lente y entender el contexto y de verdad quiénes son los jefes de todo esto, ¿no? ¿Quiénes son los que están dirigiendo todo esto? Los genocidios no son actos aislados o espontáneos o momentáneos. Los genocidios son procesos. Y son procesos que además requieren de una burocracia. La tuvo el nazismo, ¿no? La burocracia la tiene Israel. Y hoy también hay una burocracia que en la Argentina está generando una serie de constantes y muy bien dirigidas desarticulaciones, desarmes, vaciamientos, que sin ninguna duda van a ser un genocidio por goteo. Quiero decir, que hablando de las cosas para hacer, ¿no? Digo, la verdad es que deberíamos estar ya pensando en quién, digamos, en organizarnos, empezar a sacar estadísticas, cuántas personas adultos mayores se mueren, cuántas personas en situaciones de vulnerabilidad se están muriendo, empezar a realmente medir los daños colaterales. La verdad es que yo esperaría que alguna parte del Congreso, que tiene los recursos, ¿no?, estén trabajando abogadas y abogados especialistas en armar la lista de DNU, que si estas mayorías se pudieran dar vuelta con el apoyo popular, hay que derogar inmediatamente por inconstitucionales, porque son enormes la cantidad de instrumentos que han generado de destrucción concreta del país, de nuestro derecho al desarrollo, de nuestras cuestiones más básicas, las condiciones de vida para todas y todos. Estas cosas deberíamos empezar a organizarlas, porque cuando estén dadas las condiciones, porque además hay que proponérselas a la gente, digo, porque a mí me llamó mucho la atención algunas de las cosas que dijo Gustavo, porque me parecen también que son preguntas a pararnos, y es, ¿por qué la gente no fue a votar, por ejemplo? ¿Por qué la gente no acompaña? Porque es cierto, podemos explicar desde alguna parte que alguna gente le diga, me encanta esto de tus dólares, tu decisión, porque total son mis dólares, me encanta que bajen los controles porque así puedo evadir. Pero hay que empezar a tratar de mostrar solventemente, éticamente, desde una posición de credibilidad, cuál es la proyección de todo eso, ¿no? ¿Qué significa después? ¿Quién va a hacer las rutas? ¿Cómo vamos a hacer los caminos? Los exportadores que están contentos pueden estar del agro. ¿En qué puertos? ¿Con qué estructuras?
con qué sistemas de comunicación. Todo eso cuesta plata, porque además en algún momento también necesitan la plata para este formidable aparato represivo que tienen montado, ¿no? Ponele que no quieren financiar los derechos humanos, ya nos venía amenazando el sistema con que no, digo, el juez de la corte que dijo detrás de cada necesidad no puede haber un derecho. Bien dirigido, ¿no?, a la Constitución del 49, pero a todo lo que quedó sustentable en nuestro sistema democrático de la exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales ante la justicia, ante el sistema judicial. Entonces digo, estas cosas me parece que tenemos que empezar a plantear y también a pedírselos a las instituciones políticas y a las instituciones del Estado. Y además repensar ya, ir pensando qué hacemos con este Poder Judicial. Claudia, Sí. en el programa pasado estuvo el doctor Pablo Basel. Y yo, cuando él describía lo que estaba pasando, yo decía que el proyecto, y que no es un proyecto de mi ley es un instrumento, es la balcanización de Argentina. También, claro. Entonces, ese yo creo que es el nodo, que por más que luchemos por saber qué pasa, medir, que me parece sensacional si se hace, ¿qué vamos a hacer cuando nuestro territorio, nuestra patria sea libanizada? O sea partida y entregada por partes al imperio de Occidente, porque no hablemos de cómo va a reaccionar China ante todo esto, o Rusia, ¿no? De que se repartan un país que es realmente es el recurso de agua, recurso de tierra, recurso de alimentos, recursos de materiales, de minerales, estas tierras raras que le llaman, que son todos los minerales que se necesitan, del oro, de diamantes, de todo lo que tenemos en este país, aparte de los seres humanos, ¿no? ¿Qué va a pasar con eso? Eso en algún momento lo han pensado, lo han estudiado, porque es eliminar la Argentina como nación, sin soberanía, sin democracia y sin gente, si es posible. Bueno, por eso perdón, te dejo, Marisa, dale. No, yo quería decir algunas cosas, voy a sonar un poco antigua. Yo creo que, respondiendo a la primera pregunta de Susi, de hay que pensar nuevas formas, yo creo que es cierto, sobre todo para la gente joven. Hay, como dicen, mis hijos dicen, ellos, y mis hijos son adultos, ellos dicen, están en otra página. Y me parece una metáfora muy interesante, ¿no? Ellos están en otra página. Entonces, que ni siquiera mis hijos, que son adultos, pero son jóvenes, ya están afuera de esa página, están en otra página. Primero porque más tuvieron los padres que tuvieron, ¿no? También, y que entonces eso hace que estén en una página que tampoco es la mía, ni la de Claudia, ni la nuestra, ¿no? Pero yo creo que si bien hay que tener compañeras y compañeros jóvenes que puedan acceder a esa página, yo recuerdo mi madre que era siria, por eso a mí lo de Yesuí Hebdo me sonaba horrible, no porque no lo creyera válido, ¿no? Sino porque yo podía escribir en aquel momento, como ahora que soy libre de decir lo que pienso. Antes lo tenía prohibido porque era incompatible dar opiniones políticas con mi función. Yo escribía, cuando la gente decía yo soy Hebdo, yo escribía yo soy Siria, porque nadie escribía yo soy Siria. Lo que pasa es que como fue en París, era importante sacarlo, pero que destruyeran el pueblo donde nació mi abuela, no le importaba a nadie, digamos, ¿no? Pero yo creo que necesitamos gente joven, y yo tengo contacto con gente joven, y cuando digo gente joven digo
17, 18, 19, no 30 y 40, ¿eh? Digo gente joven, pibas, que están en esta página y que tienen los mismos ideales que nosotros, solo que hay que poder escucharlos y volver a generar un lazo que se rompió, que es, y yo digo que por un lado hay que buscar nuevas formas, pero también que hay que buscar o hay que volver a viejas formas que hemos perdido, que es la transmisión generacional. No, la transmisión la transmisión, y en eso, no sé si las feministas estarán de acuerdo, yo me considero feminista, pero no soy una estudiosa del feminismo, pero vengo de ahí. Yo creo que lo que se ha perdido también es la transmisión de mujer a mujer, de lo que hacían, del deseo de nuestras abuelas cuando venían en los barcos, o cuando mi abuela materna o mi abuela paterna, que era parte de una población indígena. Digo, ¿cuál era el deseo de ellas y cómo fueron transmitiendo hasta hacerme a mí y a mis hermanas y a la gente de mi generación? Y lo que me escribía hoy mi sobrina, que tiene 16 años, ¿no? Ella me decía, vos estás pasando un mal momento, pero vos me enseñaste que hay que ser fuerte, pase lo que pase. Entonces, hay algo que vuelve, y me parece que eso hay que rescatarlo, ¿no? Hay que volver a tener un diálogo intergeneracional, porque no solo nosotros tenemos mucho que escuchar de las pibas y los pibes, pero también ellos están ávidos de escucharnos a nosotros. Porque tenemos cosas que transmitir, tenemos experiencias, tenemos vivencias, tenemos marcas, tenemos agujeros para transmitir también, ¿no? Me parece que eso hay que recuperarlo, y así como que hay que recuperarlo intergeneracionalmente, también creo que hay que interpelar a nuestro propio pueblo, interpelándonos a nosotros mismos, porque nosotras no somos marcianas. Estamos en el mismo lugar y estamos inmersas, pero como decía mi vieja hace muchísimos años, nosotros vivimos en un frasco y hay personas que viven en otros frascos y que tienen otras realidades. Entonces, lo que decía el compañero de la empatía, a mí me gusta mejor hablar otras palabras, pero no importa, usemos la palabra empatía. La idea es volver al territorio. Porque si hay algo que tiene este gobierno, y ahora voy a ser más puntual y la dejo a Claudia, es que es un gobierno absolutamente autoritario, me salió el fallido, pero además es absolutamente unitario. Donde las provincias no existen, y al no existir las provincias no es solo un problema administrativo, es no reconocer nuestras raíces, porque los que dieron la batalla de liberación de esta patria fueron el NOA y el NEA. No fue la capital federal, hoy convertida en el Principado autónomo de la ciudad de Buenos Aires, como lo llamo yo. No es un principado, no es una ciudad autónoma. Entonces, digo, este país unitario que ellos pretenden, nosotros tenemos que volver al territorio y volver a la periferia, y desde la periferia, y vuelvo a citar a Francisco, y volver a nuestros territorios, porque nuestros territorios son nuestras provincias que son las que tienen en carne la historia de nuestra patria, y eso hay que volverlo a repetir y volverlo a contar. Fíjense lo que hacen ahora con Paca Paca, ¿no? Paca Paca era una manera de contarle a los niños la historia de nuestra patria, para ir para adelante, no mirando para atrás, pero para ir para adelante. Y justamente ahora cambian Paca Paca porque es una manera de obturar la palabra de los niños y obturar ese diálogo intergeneracional. Yo creo que hay que buscar nuevas formas para entrar a esa página, a la cual, como decía
Khalil Gibran, un poeta árabe, una página, un lugar, un futuro en el cual nosotros nunca vamos a poder estar, porque no es nuestro territorio. Tenemos que buscar compañeros y compañeras jóvenes que estén en esa página, pero volver también a algunas prácticas y recoger las mejores tradiciones de nuestro pueblo. Yo sigo creyendo en eso, porque la necesidad, de cada necesidad hay un derecho. Eso es lo que decía Claudia recién, y que se animó a desmentir un ministro de la Corte. Es algo que ya estaba en el ADN de nuestro pueblo y que hay que recuperar, de la misma manera que una frase que nosotros utilizamos en la Defensoría, que es una frase de Eva, de su discurso del 24 de diciembre de 1951, en la noche de la Navidad, cuando habla de que no habrá igualdad mientras sigan existiendo la clase de los explotadores, y nunca los pueblos se darán un abrazo mientras exista la clase de los explotadores, y hablaba de una sociedad donde no haya privilegios salvo el de los niños. Entonces nosotros repetimos esa frase, no como fue dicha después, que no haya que los únicos privilegiados son los niños, sino esta pequeña diferencia que es que no haya privilegios ni para los trabajadores, ni para los hombres, las mujeres, las diversidades, salvo para los niños, que pueden ser los únicos que necesitan una protección especial por el solo hecho de serlo. Gracias, Claudia, por cederme la palabra. Está muteada, Claudia. Con el vicio de cortar el micrófono. Bueno, no, yo pensaba cuánto se atan lo que planteaba Susi con lo que acaba de decir Marisa, porque también este proyecto de balcanización también tiene que llevar un proceso, ¿no? No vienen a hacerlo así abruptamente, incluso está desarrollándose ese proceso. Acaban de desregular toda la actividad marítima y aerocomercial, ¿no? Empiezan a armar todo ese escenario en donde la balcanización, porque yo decía al comienzo, es un gobierno canalla. Un gobierno canalla significa que es un gobierno que está fuera de la ley. Todo el tiempo de la ley, digamos, de la ley como gran acuerdo civilizatorio, ¿no? No solo la ley fundamental argentina, sino el orden internacional al que se arribó con mucho esfuerzo la humanidad después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces empiezan a desarmar todo eso, porque ese es el escenario en donde pueden operar, primero con el despojo, ¿no? Pareciera que, porque también es interesante para poder estar alertas, tratar de entender cómo van a operar y cómo operan, ¿no? Entonces, evidentemente, primero viene, si uno mira la ley base, si mira el RIGI, mira, ¿no? Todo esto, bueno, vienen por las privatizaciones, de las inversiones extranjeras. Claro, en el transcurso de la consolidación, como saben que va a haber un estallido social, porque este proyecto claramente excluye a el 70% de la población, que hoy está en la pobreza, les guste o no, dibujen cifras, que hagan lo que quieran, digamos, pero creo que todos sabemos que más o menos estamos en ese porcentaje, lo dijo la CEPAL, si no recuerdo mal, hace poco tiempo, 73% calculó la CEPAL entre pobres e indigentes. Pero bueno, en ese proceso, porque los pueblos no se sientan a morir, ni colectiva ni individualmente uno se sienta en la puerta de tu casa a dejar que te maten, ¿no? Entonces la resistencia va a venir, está claro que la resistencia va a venir de distintas formas, y por eso están preparando ya todo este andamiaje. Yo me permito dudar, y sería bueno que algunos sectores de los partidos nacionales y populares, Convocación Democrática,
por ahí están trabajando o no, pero me parece ver que no todo el ejército estaría de acuerdo con esto, no quieren, me parece que hay una parte interesante o importante del ejército o de las Fuerzas Armadas que no están dispuestas a volver a cumplir el rol de perros asesinos del poder económico como fue en la última dictadura. Parece, por eso digo, el desafío es enorme en términos de diálogo, de trabajo. Y esto que decía Marisa de volver al territorio y de las tradiciones en el amplio sentido de la palabra y la transmisión de las tradiciones, me parece que me cuesta decir de este nuevo modo civilizatorio porque de civilizatorio no tiene nada, este nuevo orden que quieren crear, lo primero que hizo fue por todos los medios desactivar el contacto humano, por eso se aceleró tanto después de la pandemia, ¿no? Las redes, los country, los delivery, todo apunta, todo el nuevo orden, apunta que estemos aislados en casa, el trabajo virtual, online, la no presencialidad, pareciera que todo apunta a privarnos de esto que es elemental, que es el contacto humano. Y entonces sí me parece timbre para las dirigencias políticas y los militantes de volver a acercarse a la gente, como aprendí yo de chiquita, eso vi yo, ¿no? El volver el contacto humano, la presencia, el mirar, el acompañar, ¿no? El escuchar, el ver, esto de no vivir en el frasco. Cuando uno anda por el transporte público y empieza a observar mucho de cómo están hay termómetros, pero de nuevo, el contacto humano es irreemplazable. Me parece que esto es lo que nos va a salvar de este nuevo orden depredador. Estoy tan de acuerdo que yo decía eso, pero muteada, Claudia, y Susi y Zulma, que la verdad que yo planteo en las clases de posgrado que doy sobre políticas de infancia y familia, etcétera, me deliro un poco, pobres mis alumnos, los maestrandos y las maestrandas con la maestría, pero la verdad que el centro de este nuevo orden, que está bien en no llamarlo civilizatorio, porque el civilizatorio exactamente no tiene nada, no hay comunidad, la idea es que destruir la comunidad, lo que se apunta es al individuo y no al sujeto. Hay sujetos y hay otros. El individuo es uno solo. Y yo les pongo como ejemplo, y me permito compartirlo con ustedes, a los estudiantes tanto de grado como de posgrado. Por supuesto hablo de Robinson Crusoe, que en general no lo conoce nadie lo leyó, nadie sabe quién es, no importa. Entonces voy a una película, y la película es una película de Tom Hanks que se llama El náufrago, el naufragio, una cosa así, donde yo cuento cómo el personaje de la película sobrevive porque crea un otro, que es la pelota de vóley, no sé si recuerdan, que tiene un nombre que es Wilson, que con el tiempo le empieza a crecer pasto, y ya se hace como pelo, y él le habla a este sujeto porque él crea un otro para sobrevivir. No solo sobrevive porque tiene habilidades para conseguir agua, techo y para vivir en una isla desierta, que tiene esas habilidades, sino que sobrevive porque él crea un otro que sube a su balsa y que persigue, que se le escapa en una tormenta, y persiguiendo ese otro, él puede volver a su casa, a su territorio, donde ya todo cambió porque él es otro y los que lo esperan también son otros. Pero quiero decir que este gobierno, y no solo este gobierno, sino aquellos que son los mandantes de este gobierno, apuntan al individuo. Vos te salvas solo, a la meritocracia, sos vos,
Y esta es y eso es mucho de lo que hay en la página de los más pendejos, digamos, para decirlo entre nosotras en términos vulgares, ¿no? A los pibes y a las pibas. Al piberío le entra esto del individualismo, es él, ¿no? Y fíjense cuál es el síntoma. Me parece muy interesante esto que decía Claudia. Nosotros desde la DF trabajábamos sobre la evidencia. Necesitamos evidencia. Decime cuántos pibes hay de 15 años que están fuera de la escuela. Y sobre eso hago un programa, una acción, una incidencia, una recomendación, una acción. Trabajamos sobre la incidencia, cuál es la evidencia. Y la evidencia hoy del individualismo es las apuestas en líneas entre los pibes, que es una adicción que superó al alcohol. Nosotros siempre tuvimos un grave problema en la República Argentina entre los chicos y las chicas, que no era la adicción ni siquiera al porro o ni siquiera a la cocaína o a drogas más duras, sino que el problema más grave nuestro era el alcohol. Hoy la puesta en línea, la ludopatía, superó como adicción el alcohol. Y eso es el individuo. Y no hay cuerpo, como decía bien recién Claudia, ¿no? No hay otro, no hay cuerpo del otro. Los pibes que te dicen, tengo muchos amigos, pero nunca los vio personalmente a esos amigos, ¿no? Entonces no hay cuerpo del uno. Entonces el tema del suicidio tiene que ver con esto de el individuo y no el sujeto, y es lo que nosotros tratamos de trabajar, pero para eso me parece que necesitamos volver a territorio, volver a hablar, explicar, escuchar, yo, por ejemplo, pongo un ejemplo y cierro con esto. Yo creo que la educación sexual integral, la ESI, que es otra de las cosas que nosotros tuvimos que amparar, y Elenia, porque desaparecieron y fueron desarmadas y desarticuladas, tuvo una resistencia muy importante en las familias, algunas por problemas ideológicos o religiosos, pero sobre todo porque yo creo, y lo hablé con Alberto Sileoni, tipo al cual admiro, creo que es el mejor ministro de Educación que tuvo este país, pero yo le decía a Alberto, creo que cometimos un error porque nosotros no explicamos seriamente a las familias de qué se trataba la educación sexual integral. Y la educación sexual integral no es explicarle a un pibe cómo ponerse a usar un porro, porque sabe, un porro no, un forro, quise decir, un preservativo, porque nos enseña a nosotros cómo usar un preservativo, un pibe de 15 años o de 17, o una piba, cómo usar un preservativo menino, ¿no? El fin de la ESI es generar un compromiso ético con el cuidado del propio cuerpo para poder reconocer y tener un compromiso ético con el cuidado del cuerpo de las otras y los otros. Y si lo hubiésemos explicado así y hubiésemos dicho que la ESI es la mejor prevención del abuso sexual infantil, y que así como vos le enseñás a tu piba, a tu pibe, a lavarse los dientes después de comer o antes de dormir, también le enseñás que su cuerpo, ella tiene que tener, o él, un compromiso, o quien sea, un compromiso ético con el cuidado de su propio cuerpo, así como se lava el pelo, se lava las manos, se lava los dientes, y también un compromiso ético con el cuidado del cuerpo del otro. Y ahí me parece que nosotros fallamos en explicar qué era la educación sexual integral en un diálogo con las familias. Entonces me parece que hay que volver, como decía Claudia, al territorio, a nuevas prácticas, con nuevas herramientas, pero también volviendo otra vez a lo que aprendimos nosotros, que es ir a hablar a las barriadas, a los sectores populares, a vivir, a comer, ir a comer, a pasear, a lo que hicimos durante 5 años en la DF. Creo que eso hay que recuperarlo, y hay que recuperarlo de abajo hacia arriba. Yo creo en esto de esta famosa y hermosa canción de Citarrosa, crece desde el pie. No hay revoluciones tempranas, crecen desde el pie.
Bueno, sin duda esto nos ha superado todas las expectativas de por dónde trajinar. La democratización de las instituciones es tan amplia y tan dura y tan poco tenida en cuenta en su realización, porque bien dijeron, tenemos un problema de representación, si no, no tendríamos el Estado que estamos teniendo, ni la aplicación de las diferentes normas, vamos a decir, por decirlo de alguna manera, como son los protocolos de Bullrich. Si tuviéramos un poder legislativo funcionando, no hubieran dado lugar a la creación de este tipo de documentaciones para perseguir y maltratar al pueblo. Yo creo que es necesario tomar en serio, volver al territorio es lo importante, la base. Sin el otro, obviamente, no existimos. Con el otro nos constituimos como personas, como seres humanos, y esto es claro. Y bueno, y nosotras que estamos en esto de los derechos humanos y demás, la tenemos clara, y lamentablemente nos encontramos del otro lado con una particularidad en este momento de desapego por parte de los legisladores. Nuestros representantes han sido electos por nosotros y terminan votando justamente lo que nos destruye, lo que nos maltrata y demás. Así que hay que posicionarnos, volver. Este fin de semana habría un encuentro de debate justamente por problemáticas democráticas. La provincia de Buenos Aires en este momento se encuentra atomizada, políticamente hablando, y justamente es donde mayor caudal de habitantes tenemos. Así que la problemática nos atraviesa de todos los lares, de derecha, de izquierda, de norte, de sur, de frente, de atrás. Así que creo que la pregunta que hizo Susana, la atomización, es muy grosera, y nosotros estamos en el medio acá tratando de morigerar esto, ¿no? Cómo nos constituimos en un ser que pueda ayudar a otro ser a salir adelante y poder visualizar una posibilidad de cambio, pero de cambios en serio. Hoy necesitamos, como dijimos en nuestra lista, transformemos, y creo que esta es la palabra, tenemos que transformar lo que se ha deformado por intereses individuales y mezquinos, no cabe ninguna duda. Así que bueno, yo, Susi, vos tenemos preguntas para hacer, y las compañeras lo que tengan para explicar. Un acompañamiento a lo que decía Marisa, que yo creo que caminar los territorios nuevamente con un concepto de comunidad. Yo creo, y esto ya es una constante en el programa, en todos los programas, mi posición, yo apuesto a la comunidad, que es lo único que creo que no solo puede salvar a Argentina, sino a la humanidad en este proceso de destrucción cierto que estamos viviendo en todo el mundo, por lo que está pasando con Israel y Palestina, por lo que está pasando entre Rusia y Ucrania, lo que está pasando, los gobiernos de derecha que suben, ahora están, la derecha ha ganado en Alemania, algo que es impensable. Todo lo que está pasando, todo lo que está haciendo Trump, todo lo que está haciendo la presidenta de México, ¿no? Que en este mes van a elegir los jurados como si fueran es una maravilla, la primera vez en el mundo que se hace esto. Y sin embargo, ¿qué hace el poder, que yo creo que está totalmente en decadencia, el poder del imperio? Le mata dos colaboradores muy especiales a la que es alcalde de la Ciudad de México, ¿no? O sea, le pegan muy cerca, con dolor, y ella tiene y voy a decir esto al aire, ovarios de titanio realmente, porque sigue adelante con la transformación de México, ¿no? Y enfrentándose a Trump claramente. Pero ¿qué le mandan? ¿Qué le mandan de ministro, de embajador? A un empleado de la CIA que trabajó en Irak y en Afganistán.
O sea, la violencia está instalada. La única manera que nos salvamos es a través de la comunidad. Y la comunidad, realmente comunidad, o sea, comunidad con la gente que está necesitando de un abrazo, que está necesitando de una oreja, escuchar a los jóvenes es muy importante. Hacer tareas con ellos, escuchándolos, no desde un frasco, como vos decías, Marisa. No desde un frasco. Yo lo sé todo. No, escuchar realmente con el corazón. Escuchar realmente sin toda esa presión que nosotros traemos por nuestra cultura, por nuestra militancia. Sí, fue buena, pero fue. Pensemos en otro modo. Y yo creo que ese es el modo. No sé, ¿qué opinan mis compañeras? Bien, quisiera opinar algo muy pequeño y sencillo. Creo que la comunidad debe ser uno de los ejes para poder llegar a una transformación, es la educación. Es decir, todo lo que atraviesa la currícula, todo tendría que transformarse en todos los sentidos, en lo que, como cuenta la historia, los faltantes en saber los derechos, porque a veces no se conocen los derechos, entonces si no los conoces no los defendés. La aplicación del ESI también tiene que profundizarse y concretarse más efectivamente. Las historias de todos los pueblos preexistentes, las lenguas, en fin, la valoración de cosas de las cuales ni se cuentan cuando estudiás. Cuando estudiás vas a una escuela inclusive en las universidades a veces tampoco se da esta formación, principalmente si vas a universidades nacionales, de tener ese compromiso con la patria, ¿no? De hacer la devolución a la patria por lo que la patria te dio. O sea, se te da la posibilidad de estudiar de forma gratuita en una universidad pública. Obvio, con esto no estoy diciendo que todos sean iguales, sabemos que no, pero sí hay profesionales que se olvidan, una vez que terminaron, se olvidan y van a pasar al individualismo. Entonces, bueno, todos esos conceptos de solidaridad tienen que estar incorporados en el estudio, primaria, secundaria y universitaria. Bueno, esa es mi modesta opinión. Obviamente comparto lo que dice Susana, pero la escuela es fundamental porque siempre digo, se crean muchos edificios de escuelas, muchos edificios de universidades, pero falta el fortalecer y mejorar el contenido. No sé qué opinan. Nadie va a hablar, vamos a estar las tres mirándonos. No, a ver, yo estoy de acuerdo, creo que la escuela es central, pero también hay algo de la escuela, más allá de sus fallas, que yo creo que hay mucho para reformar en la escuela. Yo lo hablo mucho con Alberto, insisto, porque para mí es un capo total, y él está transformando la escuela. Pero quiero recordar que después del 2001, cuando hubo que reconstruir la comunidad, yo era viceministra en la provincia de Buenos Aires, pero yo soy bonaerense, y lo único que quedó en pie fue la escuela. Y la escuela siempre fue, ahora está empezando a dejar de serlo y es peligroso, pero siempre fue el lugar de encuentro y el lugar donde se vuelve a tejer el tejido social
a armar la comunidad alrededor de la escuela. Porque si hay algo que nuestro pueblo tiene encarnizado, es que los pibes por lo menos tienen que hacer la primaria. En alpargatas en algunos lugares, en pata en otros, y en la provincia de Buenos Aires con zapatillas. Un pibe si no tiene zapatillas, no zapatillas super, no, las zapatillas flecha, blanquitas, no va a la escuela porque no tiene zapatillas. En cada provincia tiene, la escuela tiene su rito, digamos, o sus ritos iniciáticos, ¿no? Pero me parece que alrededor de la escuela se construye la comunidad, es importante la escuela, lo que se da dentro y lo que pasa fuera de la escuela, cuando la escuela sale al territorio y va a buscar al pibe, porque el pibe que venía siempre dejó de venir, eso me parece que es fundamental. Y esto de esta experiencia que tuvimos, ¿no? Cómo se construyó alrededor de la escuela y se reconstruyó lo que después pudo venir en la etapa del 2003, se reconstruyó alrededor de la escuela porque esta sociedad la tiene muy encarnizada. Cierto es que los pibes no solo tienen que estar en la escuela, sino que tienen que aprender más. Tenemos un déficit, los pibes aprenden menos que antes, los pibes y las pibas tienen que aprender más. Pero estoy de acuerdo con que la escuela es un valor, no solo es un espacio, no solo es un edificio que dice escuela arriba, sino que es un lugar donde que les genera confianza a nuestro pueblo. La escuela sigue siendo algo confiable, aunque las directoras sean un desastre, no importa, es otro cuento, pero eso es así. A punto tal que, y con esto termino, cuando teníamos el problema de la vacunación por el COVID y las mamás y los papás o las abuelas y los abuelos, los que crían, tenían temor de ir a vacunar a sus chicos de otras vacunas, no de la vacuna del COVID, porque tenían temor a contagiarse. Santiago del Estero decidió que los vacunatorios estuvieran en las escuelas y fue donde más se vacunó, tanto a niños, niñas y adolescentes, con vacunas de COVID como con el calendario anual de vacunación, y también los adultos, porque era seguro para los parajes en Santiago del Estero ir a la escuela a vacunarse en vez de ir a la salita. La escuela sigue teniendo un valor en nuestro pueblo que hay que conservar y tiene que ser una herramienta de aglutinamiento, ¿no? y de construcción de comunidad y de lazo social. Gracias, Marisa. No, yo, porque ya estamos terminando, solo decir que escucho atentamente todo lo que se ha dicho, me parece importantísimo. También señalar que no podemos ignorar que la batalla es muy desigual en términos de medios, porque es importante esto de entender cómo se fueron armando algunas cosas, digo, a partir de los documentos de Santa Fe de los años 80, ya en el Santa Fe II se trazó claramente algunas de las políticas como cooptación del Poder Judicial, financiar iglesias evangélicas para hacer determinada tarea desmovilizadora de los sectores necesitados y más populares para que no participen en movimientos de resistencia y protesta social y sean contenidos y sean además, digamos, amigables y hacer un proceso de que sean más afines a las culturas norteamericanas. Así lo dice el documento de Santa Fe, pero también en los 80 Reagan y Thatcher piensan algo que fue demoledor, que es la tremenda red de medios de comunicación. Comenzó por la Fundación Atlas, hoy se conoce como Atlas Network, a través de las fundaciones, ¿no? Se financiaron enormes redes de comunicación que se destinaron a
digamos, descolonización y desubjetivación de nuestros pueblos, ¿no? Entonces, pero además luego a partir del 2008 y sobre todo estos últimos años, avanzan las tecnológicas, ¿no? Con un poder fenomenal y ya no, como decíamos nosotros antes, ya no te melonean, ahora la propuesta es no pienses, ¿no? Estamos frente a eso. Entonces, sobre todo los que tenemos la responsabilidad de la educación, además de la profesión, y sobre todo los que estamos vinculados a la educación pública, me parece que hay un compromiso que lo primero que tenemos que enseñarle, a mí me toca en las universidades nacionales, en las que estoy, bueno, ahora lamentablemente con toda la tragedia, una de ellas es la Universidad de las Madres. Lo primero que les digo es que los derechos económicos, sociales y culturales cuestan plata, ¿no? Y que esa plata la pone con mayor proporción la gente más vulnerable, ¿no? Y que no se puede, no sé, creo que si no existía Jauretche capaz que lo hubiera inventado, ¿no? Pero esto del síndrome del colectivo lleno, que adolece gran parte de la ex clase media argentina, porque digo, me parece que ya no debería llamarse clase media, ¿no? Como yo estoy arriba y bueno, ¿no? Digo porque a uno le toca discutir todo el tiempo con personas que le parecen bien, evadir impuestos, y que está, porque digo, los trabajos que están haciendo hoy son muy finitos, están muy bien, ¿no? Cómo enganchan a determinados sectores que no pueden decir abiertamente me molestan los pobres, ¿qué me importa? Que se mueran todos. Entonces buscan frases como tus dólares, tu decisión y todas esas cosas para validarlo. Me parece que de nuevo hay un compromiso, todas y todos, de volver a abrir el diálogo, porque de nuevo estuvimos endogámicos, nos daba vergüenza decir lo que pensábamos, y ahora encima nos dicen, no importa si lo sos o no, si sos más o menos democrático, a todos somos unos de mierda y nos tenemos que morir, ¿no? Porque pensamos que nadie se salva solo. Entonces, de nuevo, esto de concientizar y entender que esta sociedad inclusiva o democrática con derechos también cuesta plata, esto importa, pero es algo que vuelve, que nos vuelve a todos, porque lo que hay que marcar muy fuertemente, sobre todo a través de la educación, es que este es un proceso involutivo que no tiene fin si no se para, que paulatinamente les va a ir llegando a todas y a todos, aún los que hoy creen que están fuera y que no les va a llegar. Porque no hay forma de que una sociedad, salvo una élite ínfima, que va en este camino, se salve. Y de nuevo, no hay esta única opción en el mundo. En el mundo se están planteando otras opciones, que pueden ser mejores o peores, sin idealizar a nadie, pero la diferencia fundamental que se establece en esas otras sociedades es que hay una perspectiva humana, es que hay un proyecto de desarrollo, más o menos, más libertad, más o menos, qué sé yo, pero el paradigma social es de con todos y hacia algún horizonte de desarrollo. Esta sociedad, y esto es lo que me parece que hay que hablar todo el tiempo, este modelo nos lleva a la devastación y a la desaparición como nación. Y no hay que tener miedo de decirlo. Y si uno atacamos, facilito, lo podemos mostrar, ¿no? Me parece que es fácil mostrarlo, solo hay que atreverse. El otro día en una discusión familiar se quejaban porque habían ido a Nueva York unos, a California otros, y habían visto, horrorizados, la cantidad de personas de la calle que son semizombies afectadas por el fentanilo. Horrorizados. Todos. Qué barbaridad, da una impresión verlos, te decía, ¿no? Y entonces uno le preguntaba si entendían que el fentanilo no se corta en una cocina, el fentanilo lo dan los laboratorios. Y si un país
que puede mandar un dron con bisturí al otro lado del planeta y asesinar a un tipo que está metido 2 pisos para abajo, ¿cómo no va a poder controlar el fentanilo en Nueva York o en California o en Los Ángeles? ¿No? Está claramente, estamos frente a un nuevo modo de eliminar un sector vulnerable que les molesta, que sobra. Y un fentanilo, dado en unas dosis adecuadas, en un mes puede matar a una persona. Entonces, este es un nuevo modo de exterminio, de limpieza social. Y de nuevo, hay que señalarle a la gente que cuando elige estas cosas, elige también esto. Por eso, me parece que todo esto que hemos hablado es importante poder abrirlo hacia afuera y poder mostrarlo sin vergüenza, porque tenemos que poder recuperar y conformar una nueva mayoría que nos saque de esta noche horrible. Maravilloso programa, excelente. Tenemos el saludo de una gran compañera de Córdoba, Sheila, que agradece este gran programón que hemos mandado, y a ella le mandamos un abrazo, que bueno, vive en Tras la Sierra, así que estuvo ahí escuchándonos. Sheila, un beso, en paz, lo mejor. Y para nosotros, bueno, esta ha sido una mesaza, como dicen algunos, copiándonos. Y bueno, y quedan obviamente ustedes invitadas para unas próximas veces. Yo creo que esto es tela para hacer y para democratizar, hay mucho trabajo por andar, y bueno, y nosotras tenemos que ser punta de eso. No casualmente hemos dado un gran susto en una asociación que se había tornado en lo más antidemocrática y de sentido casi dictatorial, y hemos logrado ser el tercio maravilloso que abre la puerta para empezar esta democratización. Así que y ustedes dos fueron puntales de esto, transformemos la ABA, que es nada más ni nada menos que la Asociación de Abogadas y Abogados de Buenos Aires, que había tenido un retroceso en sus principios y sus acciones, que eran altamente democráticas, defensoras de los derechos humanos y del Estado de Derecho permanente. Y acá hemos logrado, bueno, hacer un puntapié, tener un tercio en esa conducción, y que ahora vamos a darle la transformación que necesitamos para que vuelva a hacer ese tejido que fue otrora. Así que bueno, mil gracias, compañeras. No voy a decirle colegas, porque ya somos compañeras de lucha, del misma trinchera, así que bueno, acá estamos, y por supuesto que siempre vamos a estar acá. Que estemos en este programa lo podremos invitar, y ustedes cuando tengan inquietudes también lo podrían transmitírnoslo, y bueno, y ser parte de esto, que es nada más ni nada menos que un programa que tiene que ver con pensamiento crítico y memoria. Y tener memoria significa no caer en la misma piedra, sino que tratar justamente de corregirnos. Así que bueno, de transformarnos. Un abrazo grande, y la dejo con Zulmi y con su gente. Un abrazo, un agradecimiento enorme. Ahí le doy la palabra también a Susana. Gracias, gracias, gracias. Bueno, muchísimas gracias. Vuelvo a decir lo que repito siempre, programa nutricio. Nos hemos nutrido de ideas, nos hemos nutrido de fuerza, nos hemos nutrido de ustedes. Gracias. Gracias a los oyentes. Gracias, Dayana, por tu operación técnica impecable. Nos vamos. Chao. Chao. Soy dura como el roble, crecí de la nada,